Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, que el Señor les bendiga en el amor de Cristo. Estamos nuevamente con ustedes ya en esta semana siguiendo con el estudio tan hermoso, tan maravilloso que el Señor nos está regalando del libro de Esther. Y recordarán ustedes que la semana pasada vimos el capítulo 5 del libro de Esther, donde pues básicamente este capítulo nos enseña a cómo tomar decisiones en una crisis, ¿no? Cómo enfrentar un reto en la vida, cómo tomar la decisión correcta si nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Básicamente este capítulo 5 del libro de Esther que vimos la semana pasada nos enseñó eso, ¿no? Y es importante porque vemos a Esther que justamente para presentarse ante el rey, ante su esposo, y tomar la decisión de decirle que ella va a interceder a favor de su pueblo. Ella se preparó en oración, en ayuno, es decir, lo hizo espiritualmente, ¿no? Vimos también que no solamente para tomar una decisión en nuestras vidas o si estamos pasando un momento especial, una aflicción o estamos en una crisis en la vida, no solamente es importante la preparación espiritual, es decir, el ayuno, la oración, sino también la paciencia, saber esperar en el Señor. Y Esther lo hizo y lo hizo sabiamente. ¿Por qué? Porque obviamente ella estaba obrando sobre una causa justa y Dios obra sobre las causas justas. Dios respalda las causas justas, ¿no? Eso es lo que vimos básicamente, ¿no? En la semana pasada, en el capítulo 5 que Dios respalda la oración, Dios obra en la oración, en el ayuno, Dios escucha nuestras oraciones y mientras le pedimos, debemos de aprender a esperar siempre y cuando, obviamente, las causas que nosotros por la cual estamos pidiendo o la decisión que vamos a tomar es una causa justa. Créanlo, hermanos, hermanas que nos están escuchando, Dios va a obrar de una manera impresionante, de una manera real y verdadera. ¿Por qué? Porque Dios obra para una causa digna, justa y santa. Dios siempre va a obrar para su gloria y para su honra, ¿no? Y ya hoy en esta semana estamos acá en el capítulo 6, un capítulo impresionante. Amados hermanos, si vimos la semana pasada en el capítulo 5 que Esther es una mujer sabia, es una mujer valiente, que a pesar de todas las circunstancias, ella confió en Dios. Hoy en el capítulo 6 nosotros vamos a ver básicamente a Mardoqueo, Mardoqueo que es exaltado y vemos a un hombre tirano, un hombre malvado llamado Amán que es humillado. Y vamos a ver también en este capítulo qué principios importantes el Señor nos enseña en este capítulo. Así que, amados hermanos, tú que estás ahí con tu Biblia y estás siguiendo este hermoso libro de Esther, este estudio de este libro, por favor, les invito a que abran la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 del libro de Esther, donde obviamente vamos a empezar nuestro estudio de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y oramos para que el Señor en su misericordia nos pueda hacer entender este capítulo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Señor, oramos para que en el nombre de Jesucristo, Señor, sea tu Espíritu Santo dándonos un entendimiento correcto de lo que tú quieres que seamos delante de ti. Oramos, Señor, para que mientras tu palabra, tu verdad es expuesta en nuestros corazones, esa verdad quede grabada eternamente en nuestros corazones y nosotros podamos ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y de esa manera darte gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 6 del libro de Esther y uno de los aspectos que podemos entender en cuanto a esto y específicamente en el libro de Esther o de este libro es cómo Dios tiene favor con su pueblo, es decir, cómo Dios extiende su misericordia al pueblo, como librándolo de una destrucción, de un genocidio inminente, ¿no? Entendemos que dentro de la providencia de Dios, Dios muestra su soberanía al hacer su voluntad.
podemos leer ahí en Efesios capítulo 1 y versículo 11, que dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Isaías capítulo 45, podemos leer del versículo 6 al 9, también en referencia a lo que acabamos de decir, y dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sí ve? Vemos que dentro de la providencia de Dios, Dios muestra su soberanía al hacer su voluntad. Dios es soberano en todo. Y este capítulo, el capítulo 6, es un ejemplo de esto, de cómo Dios ordena todas las cosas, personas, eventos, tiempos, circunstancias, deseos, hechos, lugares, decisiones, palabras, todo para una causa digna, justa y santa. Es decir, Dios está en control de todo. ¿Qué queremos decir con esto? Que con Dios no hay coincidencias. Dios no tiene un plan B. Con Dios no hay casualidades. Dios es soberano en todo y todo lo conduce a una gloria, a una honra. ¿De quién? De Él mismo. Dios es glorificado, Dios es honrado. Así que, amados hermanos, dicho esto, a manera de introducción, les invito a que leamos los primeros 3 versículos del capítulo 6 del libro de Esther. Dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeren en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Esa expresión, poner mano en el rey, es sencillamente querer matarlo, ¿no? Versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se le ha hecho con él. Pues bien, aquí lo vemos al rey Asuero, que no puede dormir, tiene insomnio. Bueno, la palabra de Dios no nos dice por qué o cuál fue el motivo, pero podemos pensar que en ese tiempo, un rey es un rey, y obviamente en ese tiempo había enemigos por todo lado. Mucha gente querían matarlos, los familiares, los hijos, asesores, siempre estaban queriendo matar a los reyes en ese tiempo. De hecho, había reyes que solamente duraban en su reinado 2, 3 días, un mes, un año, así que podemos imaginarnos cómo era el asunto en ese tiempo, ¿no? Eclesiastés capítulo 5, versículo 12 dice que el trabajador duerme tranquilo, coma mucho, coma poco. Sin embargo, el rico, por sus muchas riquezas, no puede dormir. Entonces, a lo que estamos viendo, ¿será que la falta del sueño es algo incidental en esta narrativa? Entonces, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, obviamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque entendemos que todo es parte de un plan divino de Dios. Y Dios usa todo esto para su gloria y para obviamente llevar a cabo su plan, un plan divino, sus propósitos. ¿Qué vemos aquí? Que Dios usa cosas pequeñas o insignificantes desde nuestro punto de vista o para nosotros, pero que son muy relevantes y significantes para los planes de Dios y en los planes de Dios. Pongamos 2 ejemplos nada más para explicar este punto. Miren, a veces, por ejemplo, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2, usted puede leerlo, del versículo 5 al 7, vemos que por el lloro de un niño, mire, algo tan insignificante, por el lloro de un niño, toda la historia de todo un pueblo, de toda una nación, cambió completamente. Estamos hablando de Moisés, cuando él fue hallado en la cesta, ahí en el río, y la hija del faraón estaba caminando, salió a pasear, y de repente escuchan el llanto de un niño. Le recogen al niño, le adoptan al niño, le crían, y ustedes saben toda la historia de Moisés. Un evento, un incidente que de pronto para nosotros es pequeño, pero que en realidad
significó muchísimo con el tiempo, cambió la historia de toda una nación e incluso nos afectó a nosotros mismos. Interesantísimo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, si usted lee todo el capítulo 13, le invito a que lo haga. Estamos hablando de donde Abraham y su primo Lot se separan. ¿Recuerda usted esa historia? Y Abraham sabiamente le dice a Lot, le dice, mira, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, o si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Sin embargo, Lot, él alza su mirada y ve al frente de él una llanura verde, pastos buenos, porque obviamente ellos tenían problemas con sus pastores, había peleas, había mucho ganado, entonces no podían estar juntos. De eso es lo que trata el capítulo 13 ahí. Entonces ellos deciden separarse, ¿verdad? Entonces aparentemente Lot toma la mejor decisión. Él dice, allá pues me voy ¿verdad? Hay pastos, hay todo bien, puedo vivir tranquilamente, pero al final podemos entender que Lot terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, en el pecado, en una ciudad pecaminosa, y si no fuera por la misericordia de Dios, él no hubiese sido salvado. Miren, datos insignificantes, pero que a la larga o con el tiempo realmente son muy relevantes. Datos insignificantes que de pronto para nosotros son pequeños, pero para los planes de Dios son muy significativos y muy relevantes. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en el capítulo 6 del libro de Esther, vemos que el rey manda a traer los registros de los acontecimientos. Él estaba con sueño, él no podía dormir, y él manda a traer los registros, las crónicas de los acontecimientos que habían pasado con su pueblo, con su rey, con su reinado. Entendamos obviamente que en ese tiempo no había televisión, no había internet, y obviamente pues una de las formas de pasar o calmar el sueño, el insomnio, era justamente leyendo estas crónicas, y justamente hallan el escrito cuando Mardoqueo denuncia ese complot contra el rey. ¿Coincidencia? Obviamente la respuesta es no. Es Dios obrando en esas pequeñas cosas. Y justamente le traen ese escrito. Y luego vemos en el versículo 2 que Mardoqueo, le leen a él que Mardoqueo fue el que salvó la vida del rey y que debía de ser recompensado. Es decir, Mardoqueo ayudó al rey y a la estabilidad de todo un reino. Es decir, lo que hizo Mardoqueo fue realmente algo especial para este rey Asuero. Luego vemos en el versículo 3 que a él no se le ha dado nada por lo que él hizo. Es decir, que de alguna manera se pasó por alto este hecho cuando sucedió, y hoy, en este preciso momento, sale a relucir este acontecimiento, en este tiempo, en estas circunstancias. ¿Qué vemos? Que Dios es soberano. Versículo 4, ¿qué dice? Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior a la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Interesante, hermano. Otro dato importante acá, justamente en referencia a este versículo 4, es que todo el capítulo 6, ¿sí?, sucede en la noche y en el amanecer para el segundo banquete. Es decir, todo este capítulo 6, según lo que nos dice el versículo 4, ¿sí?, sucede en unas horas nada más, en la noche y el amanecer del segundo banquete que había preparado Esther. Entonces, ¿quién está en el patio?, pregunta el rey. De nuevo, es otro pequeño detalle incidental, aparentemente pequeño, aparentemente, sin embargo, entendemos que no es así. Y el que está en el patio es Amán, y que había él venido a decirle al rey que cuelguen en la horca que él había preparado a Mardoqueo. Él había preparado ahí en el capítulo 5, versículo 14, según lo que le recomienda a su esposa, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es la respuesta a esto? No sé si nos podemos dar cuenta de lo que está pasando, si podemos entender lo que está sucediendo acá. Es que vemos que por un lado tenemos al rey que quiere honrar a Mardoqueo por salvarle la vida, y por el otro lado tenemos a Amán queriendo que Mardoqueo sea muerto en la horca. Versículo 5.
Y los servidores del rey respondieron, he aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Sí, Amán entra en la presencia del rey, y probablemente él dijo, esta es mi oportunidad, no la desperdiciaré. Hoy finalmente ha llegado el tiempo, el día para poder matarle a este hombre a quien odio tanto. Me voy a deshacer de este hombre. Pero leamos el versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Interesante. El rey le hace una pregunta a Amán antes de que él pueda decirle nada. Es decir, para lo cual él vino. Y él mismo, vemos que él se responde, ¿a quién deseará honrar el rey más que a mí? ¡Qué arrogante! ¡Qué orgulloso! Él pensó que venía para acabar con Mardoqueo y recibir toda la honra del rey. Y obviamente entendemos que el rey hará lo que Amán le sugiera. Sabemos a lo largo de estos capítulos que Amán es el principal consejero, es su primer ministro, es casi como un hijo, pero Amán no se imagina lo que está pensando el rey y lo que ya sabe el rey acerca de Mardoqueo. En la cabeza del rey, amados hermanos, está el recompensar a Mardoqueo. Pero en la cabeza de Amán está el dar muerte a Mardoqueo. El rey no conoce los pensamientos del corazón de Amán y Amán no conoce los pensamientos del corazón del rey. Qué limitados que somos. Qué limitados. No podemos ver el corazón, no podemos ver los pensamientos de las personas, no lo podemos ver. Qué limitados que somos. Ahí en el Salmo 139, del versículo 1 al 6, dice así, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Dios lo conoce todo. Usted y yo, amados hermanos, somos incapaces de poder ver lo que está en la mente, en el corazón de una persona. Pero Dios sí conoce nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Y Amán, vemos aquí cómo responde en el versículo 7 y 8. Mire, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Recuerde que Amán no sabe lo que está pensando el rey. ¿Sí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real con que está puesta en su cabeza. Y den vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán no es que quiera honrar a Mardoqueo. Él piensa que toda la honra es para él, para sí mismo. Amán piensa que es él de quien el rey está hablando. Qué engañado consigo mismo está. Versículo 9. Dice, y denle en el vestido del caballo en la mano de alguno de los príncipes, de los más nobles del rey, y vístanlo y llévenlo, dice, por la plaza, y que sea pregonado que así se hará a los que quieren honrar al rey. Él es el que quiere ser honrado como rey. Él quiere pertenecer a la realeza y al final ser el rey o más que el rey. El ego de este hombre supera a todos. Quiere que le honren incluso por encima del rey. Versículo 10 y 11. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa,
toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada, todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. El rey ordena que se haga lo que Amán dijo. ¡Qué tragedia para Amán! Pensó que la honra era para él, pero fue para Mardoqueo. Todo esto tuvo que hacerlo a la persona que más aborrece en la tierra, a la persona que más odia. ¿Se imagina usted a Amán en ese momento, en esas circunstancias, vistiendo a Mardoqueo, montándole en el caballo del rey y yendo por toda la ciudad? Y Amán mismo pregonando, gritando de cómo el rey ha honrado a Mardoqueo. Es que esto es impresionante. La humillación de Amán ya en este punto es indescriptible. Sin embargo, vemos que Mardoqueo es exaltado y Amán es humillado. Veamos los versículos 12 al 14. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierto la cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos los amigos de todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. ¿Qué vemos aquí? Que Mardoqueo vuelve a hacer lo que estaba haciendo. ¡Qué hombre! ¡Qué humildad! Él no se alaba a sí mismo por lo que él había recibido, por la honra que él había recibido. Él no exige honra porque recibió honra. Él sigue siendo como él era. Amados hermanos, cuando Dios nos promueve, nos bendice, nos facilita, nos ayuda o nos favorece en algo, por favor, siga siendo usted mismo. No se infle, no se exalte a sí mismo por lo que Dios le ha dado. Honra a Dios en todo. Pero, ¿qué vemos aquí? Que Amán vuelve derrotado, humillado literalmente y por los suelos. Él está en lo más bajo en su vida y no puede con eso. Él vuelve cubierto la cabeza a quejarse con su familia, con su esposa, de todo lo que le ha pasado a él, es decir, todo lo que él ha planeado desde su corazón lleno de odio, prejuicios, falta de perdón, no le resultó. Todo le fue en contra. ¡Qué grande es Dios! Su causa siempre fue injusta. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué relato que estamos leyendo acá! ¡Qué relato! Impresionante. Podríamos hacer una película porque hay trama, hay intentos de asesinato, hay mentiras, hay confabulaciones, hay acontecimientos que son realmente muy, muy serios. Podríamos hacer una película de esto donde Dios es el director de esta obra magnífica y Él mueve las cosas según su santa voluntad, para su gloria y su honra. Pero dicho todo esto, amados hermanos, ¿qué conclusiones podemos ver? ¿Qué principios podemos considerar aquí en este capítulo 6? Principios que de pronto ya los sabemos o de pronto están ahí olvidados. Pero hay principios aquí, hermanos, que realmente debemos de considerar porque son importantes para entender nuestra vida cristiana y vivir nuestra vida cristiana. Mire, como primer principio que vemos aquí en este capítulo 6 del libro de Ester, es que Dios maneja los asuntos de los hombres, sean creyentes o no. Mire, Ester, si vemos en el contexto
no solamente de este capítulo 6, sino de todos los capítulos que hemos venido estudiando, mire, podemos ver que Esther no tuvo suerte de ser reina. Mardoqueo no tuvo suerte de haber escuchado ese plan de asesinato. No fue suerte ni casualidad que Amán entrara ante el rey justo esa misma noche en la cual se leyó las crónicas donde Mardoqueo había salvado la vida del rey y de todo un pueblo. No fue casualidad que el rey no pudiera dormir aquella noche. Todos los eventos los dirige Dios. Eso es soberanía. Daniel capítulo 4 y versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Si ve, Él hace según su voluntad, Él hace lo que quiere. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Él está arriba, Él excede sobre toda la creación y Él hace todo lo que quiere. Y dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Vemos la soberanía de Dios en todo y sobre todo. Ahora, esto es fácil gestionarlo cuando nos pasan cosas buenas, pero se vuelve difícil de gestionarlo cuando nos suceden cosas malas. Incluso ahí, cuando desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto de vista o desde nuestro juicio consideramos que son cosas buenas que nos suceden o cosas malas que nos suceden, aún así e incluso ahí nosotros debemos de seguir confiando en Dios y darnos cuenta que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, quien es Jesucristo. Miren, amados hermanos, cualquier evento en nuestras vidas tomado de forma aislada. Estoy hablando de eventos que nosotros podemos considerar buenos o malos desde nuestro juicio, desde nuestro punto de vista, ¿sí? Y nosotros podemos tomarlo, ese evento en nuestra vida, de una manera aislada. Puede parecer que no tiene sentido en ese momento, pero cuando vemos que todas las cosas funcionan juntas como un todo, vemos obviamente la sabiduría suprema y la soberanía suprema de Dios al obviamente establecer un plan en nuestras vidas y un propósito en nuestras vidas. ¿Qué quiero decirles? Que Dios es capaz de cambiar todas las cosas a nuestro favor. Esther entendía esto, Mardoqueo entendía esto, el pueblo judío entendía esto. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Entonces, entendemos que Dios, amados hermanos, y esto es importante lo que quiero decir, entendamos que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Y eso es precisamente lo que muchas iglesias han enseñado mal. Por eso es que siempre debemos de enseñar la verdad. Dios está ocupado en cumplir su propósito y no en hacernos felices. Porque aquí notemos que esta promesa es para los que aman a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas a los que aman a Dios. Es decir, notamos que en esta promesa, obviamente es para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos de Dios. Y entendemos, según el contexto de esta narrativa, que Esther, Mardoqueo y todo el pueblo judío, todo el pueblo de Dios, en esta historia aman a Dios y están en los planes de Dios. Esto nos lleva a hacernos dos grandes preguntas para nosotros como creyentes. ¿Ama usted a Dios? ¿Y cómo sabe que usted está dentro de los planes divinos?
Mire, la respuesta es muy simple para ello y la palabra de Dios nos responde a esas dos preguntas. Ahí en Juan capítulo 14 y versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la manera como yo me doy cuenta, la manera como yo sé que amo a Dios, es cuando yo guardo los mandamientos, es cuando yo cumplo los mandamientos, es cuando yo me someto a la palabra de Dios. Si yo me someto a la palabra de Dios, si yo vivo conforme a lo que Dios dice, entonces por consecuencia amo a Dios. Eso es lo que me está diciendo ahí ese versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego ahí mismo, en el mismo capítulo, versículo 23, dice así, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24 es contundente. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Se ve? El que no me ama, la persona que no ama a Dios, no se somete a Dios, no obedece a Dios, no está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo. Pero no solamente vemos como primer punto que Dios maneja todos los asuntos de todos los hombres, sino como segundo punto o principio que estamos viendo aquí es que Dios es el que promueve a las personas, porque Él es soberano. Ahí en Mateo capítulo 23 y versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Quién humilla al que se enaltece? ¿Quién enaltece al que se humilla? La respuesta es Dios. Él es soberano. Él es absolutamente soberano en todo. Él hace lo que quiere, como quiere. Lo hemos visto a lo largo de este sermón. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles? Que hay hombres que Dios usa inmensamente, todos los días, en todas las partes. Y déjeme decirle, jamás saldrán en la televisión, en las redes sociales o en los periódicos. Es como aquel pastor en una ciudad costera de Ecuador, en Esmeraldas, en un pueblito pequeño llamado Pedernales. Cómo Dios exalta a ese hombre, cómo Dios lo ha utilizado a ese hombre y cómo Dios le ha provisto a ese hombre. Amados hermanos, el modo o la manera en que Dios enaltece al humilde y cómo Dios humilla al orgulloso, lo vemos aquí con Mardoqueo y Amán respectivamente. Dios determina poner la mano sobre estas personas para exaltarlas cuando son humildes o para humillarlas por su necio orgullo y arrogancia. Hay personas como Amán, a quien Dios les ha dado mucho. Les ha dado poder, dinero, salud, riquezas, influencias, responsabilidades, pero en algún momento de su vida se les olvidó del hombre que eran y se convirtieron en su propio Dios y se olvidaron de quien les dio. Y en ese proceso cayeron en derrota y vergüenza. Por favor, no olvide esto. Si Dios le ha bendecido con salud, con familia, con un buen empleo, en una iglesia de sana doctrina, si Dios le ha dado una familia, le ha restaurado su hogar, y usted lo está utilizando para su propio yo, tenga mucho cuidado. Mardoqueo entendió esto, capítulo 6, versículo 13, dice que cuando él fue honrado, él después de ser honrado por Dios, entendemos que fue Dios obrando todas estas cosas. Después de que él fue honrado por Dios, este hombre regresó a donde él solía trabajar, a la puerta del rey. Amados hermanos, el hombre que ama a Dios y confía en Dios, después de ser exaltado, volvió a la puerta del rey. Fue quien era siempre. Amado hermano, si Dios quiere usarte, no te sorprendas. Si Dios quiere llevarte o promoverte en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, incluso en la iglesia, no te sorprendas, pero tampoco te eches para atrás. Sé humilde y acepta la responsabilidad, así como Mardoqueo.
Pero entendemos que no solamente Dios promueve a las personas, sino como otro principio que recordemos, amados hermanos, es que Dios usa cualquier medio para cumplir sus propósitos. Esto lo vemos en este capítulo 6. Sí, es cierto, a veces Dios usa a los que menos se lo merecen. Un ejemplo claro de esto es el rey Asuero, que ni siquiera es creyente, ni siquiera conoce a Dios, y sin embargo, Dios lo usa para elegir a Esther como reina. Dios lo usa cuando se le va el sueño. Dios lo está utilizando en todo momento durante todo este libro, y esto sucede a lo largo de toda la palabra de Dios, y vemos ejemplos de ello. Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Si por ejemplo recordamos ahí en Números capítulo 22, del versículo 21 al 33, que espero que hayan leído, amados hermanos, vemos que Dios incluso utiliza a una asna, ahí con Balaam y el ángel. ¿Recordará usted? Incluso Dios puede utilizar una burra, un asna, para cumplir sus propósitos. Pero también, como último punto, vemos acá que Dios nos muestra cómo va a obrar en nuestras vidas. Y en este capítulo 6 lo vemos esto. Amán pensó que esa noche que él iba delante del rey iba a ser la mejor de su vida, pero no fue así. Todo lo que él planeó, pensó que así sería, no fue así. Amán, un hombre que parece tenerlo todo, que todo lo tenía bajo control, que todo lo tenía a pedir de boca, en un momento, en un segundo, cambió todo para él. Él no tomó en cuenta al Dios de Esther, él no tomó en cuenta al Dios de Mardoqueo. Si por ejemplo nosotros vemos ahí en el capítulo 5, versículo 14 y capítulo 6, versículo 13, Amán tiene dos conversaciones especiales con las mismas personas, con su esposa, con sus amigos, con sus familiares, con sus asesores. ¿Qué conversaciones? ¿Y qué consejos que le dan? Sin embargo, Dios usa estas conversaciones para advertirle a Amán qué es lo que le está ocurriendo y qué es lo que le va a pasar. Ahí en el versículo 13 del capítulo 6. Le advierten. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Eso es lo que le dicen. Dios usa estas conversaciones para advertir a Amán que está equivocado. ¿Qué aprendemos de acá, amados hermanos? Mire, si usted piensa que el pecado, la rebelión o la desobediencia que usted está cometiendo no le va a pasar factura, o que nadie se dará cuenta, o peor aún, que no es importante, está equivocado. Amados hermanos, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, el ser deshonestos con los impuestos, el robo, todo eso tarde o temprano le va a pagar factura, y eso es lo que le pasó a Amán. Bueno, usted puede decir, bueno, sé que no hago nada malo, no tomo, no fumo, sé que no asisto a la iglesia, sí, lo sé, pero no hago nada malo, pero mi vida marcha bien, estoy bien, mis hijos estudian, estoy sano, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle, cuando usted menos lo espere, el castigo de Dios, la humillación sobre usted, vendrá tal como lo hizo Dios con Amán. Amán se veía en sí mismo muy grande, muy seguro de sí mismo, pero Dios lo veía como un gusano insignificante dentro de sus planes y propósitos santos. Amados hermanos, Dios es soberano en todo. El Dios a quien sirvo tiene el control de todo. Eso es una verdad absoluta. Él es soberano. Él no se equivoca. Si ando en comunión con Él y obediencia, lo que a mí me puede parecer una tragedia es lo que Dios está usando para utilizar su propósito en mi vida y formarme a la imagen de Jesucristo. Hubo dos preguntas muy relevantes en este sermón, amados hermanos. ¿Cómo yo sé que amo a Dios y cómo yo sé que estoy en los propósitos de Dios? Vamos a entender muy bien esto. Déjeme decirle que no existe ningún ser humano que por su propio esfuerzo
o por su propia voluntad sea capaz de amar a Dios. No existe. No existe. No ha existido ni existirá ningún ser humano que por sus propios medios pueda amar a Dios. No hay. No ha existido. Por nuestra propia condición pecaminosa, por nuestra propia naturaleza de pecado, no podemos amar a Dios. Somos extraños, enemigos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y esa es una verdad. Pero ahí en Jeremías capítulo 31 y versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 19 dice que nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Si ve, Dios siempre busca la reconciliación. Él es el que da el primer paso para poder reconciliarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el amor de Dios expresado en nuestras vidas? La palabra de Dios habla de que la manera, la forma en que Dios expresa el amor eterno, la manera en que Él nos amó primero, la forma en que lo hace Dios y lo hace de una manera sublime es a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo y se vistió como un hombre y Él fue a la cruz a sacrificarse, a dar su vida por usted y por mí. ¿Cómo nos amó primero Dios? La respuesta es dando a Jesucristo para que en virtud de su obra redentora, en virtud de la cruz y en virtud de Jesucristo en nuestro corazón, nosotros seamos capacitados para poder amar a Dios. Es decir, que no podemos amar a Dios si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si no hemos entendido el evangelio de la cruz. Ningún hombre puede amar a Dios sin antes no tener a Jesucristo. Es por Jesucristo en mi corazón que yo puedo someterme a su palabra, obedecer su palabra, amar a Dios. No antes. Así que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón y piensas erróneamente que has sido una buena persona, la palabra de Dios dice que no es así. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que yo te invito, si tú deseas realmente conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios soberano, te invito a que conozcas y a que entregues tu vida a Jesucristo. Solo ahí vas a poder amar verdaderamente a Dios. Y con Jesucristo en nuestro corazón, estamos en los planes y los propósitos divinos de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos acuerdas de esto, Señor, que tú nos amaste primero con un amor eterno. Señor, oro, Señor, para que en el nombre de Jesucristo esta palabra que tú nos has dado la podamos poner por obra. Y si hay personas que jamás han escuchado un mensaje así, Señor, yo oro por ellos para que tú toques sus corazones y ellos puedan arrepentirse y aceptar a Jesucristo en su corazón. Y de esta manera puedan llegar a amarte a ti verdaderamente. Padre, oro por aquellas personas que en su corazón se están arrepintiendo de sus pecados, de su vida. Señor, oro por ellos para que ese arrepentimiento, ese don maravilloso que tú les des en este momento, sirva para salvación, Señor, por medio de Jesucristo. Y dile ahí, si tú estás escuchando este mensaje, hombre, mujer, Señor, hoy yo quiero que
entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Señor, perdona mis pecados, perdónalos, pero yo quiero amarte. Y hoy entiendo que no puedo amarte si no es por medio de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Gracias. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.